Sí, profesor. ¿Me puedes apoyar ahí para que te pase el control? Claro. Llegan algunos, ok. Espero que no te distraiga. En caso de que te distraiga, te damos máximo 3 minutos y cierras. Sí, ¿Sí? profe. Ok. Bien, entonces, tengo aquí a Eder Mata. Sí, profe. ¿En qué nos quedamos la clase pasada? La clase pasada estábamos viendo un, un ejercicio, bueno, en donde teníamos la serie, ¿no? Y nos quedamos pendientes con uno. Era un ejercicio donde nos daban la función que era t, que era de menos pi a t. Bueno, era menos pi menor a t menor a pi. Y nos decía que era, bueno, se lo enseño para que lo vean, ¿no, profe? Sí, sí, sí. A ver. No sé si ya se ve. Ok. A ver, acércalo un poquito más. Estamos viendo ese ejercicio y quedó pendiente. Ah, O sea, no lo acabamos. está es que no se alcanza a ver bien. Es- Manda foto, ¿no? ¿Cómo, profe? ¿Sí? ¿Mande? ¿Puedes mandar foto? A ver, es una función, valor absoluto, creo, ¿no? Sí, profe, de valor absoluto. Sí. De menos pi a pi. Sí, profe. Sí, Y ya se se la mandé, calculan profe. todos los coeficientes. No, solo nos quedamos en la parte de AN. Sí se calculó AN. Yo le mandé las fotos por WhatsApp, profe. Ah, ok. A ver. También vayan, tengan ahí a la mano el libro de James y en la página 302, ¿sí? Y mientras voy a revisar el ok. A ver, ok. Se trata de una función valor absoluto de menos pi a pi. Siempre es necesario que hagan la extensión periódica, ¿sí? Ya les recomiendo esa. Tengo a subíndice n, no se calculó a subíndice n, únicamente se quedó por ahí indicado, ¿sí? Ok, ahorita continuamos. Y voy a hacer muchos comentarios con respecto a ese tipo de funciones. Tenemos el periodo 2pi, la frecuencia que es 1 y el valor de A0 que me dio pi cuadrada, ¿sí? Este, tenemos la serie, etcétera. Ok. ¿Alguna otra cosa que quedó pendiente? Bautista García. Sí, profe. ¿Algo que haya quedado pendiente? No, creo que nada más era ese tema. Bueno, esa Eh, gráfica. sí. ¿Algo más se comentó en la clase anterior? ¿Algo más de convergencia y ese tipo de cosas? ¿O no hemos visto nada de esa parte? No, al parecer, bueno, creo que no lo vimos, porque vimos lo del teorema de Dirichlet. Dirichlet. Eso es Ah, precisamente el tema de convergencia. ok, ok. Entonces, ok.
Entonces voy a, bueno, voy a partir del problema que se quedó pendiente. Vamos a comentar con respecto a las condiciones de Dirichlet, la convergencia. Vamos a, por ahí recuerdo que les mandé ¿cómo se llama? Un archivo, ¿verdad? Creo que tiene el nombre de cubo, ¿sí? Y ahí viene lo que es el fenómeno de Gibbs, ¿sí? Lo voy a comentar también con respecto a la convergencia de Dirichlet. Y voy a comentar, y después ya retomo nuevamente el problema de que vamos con el que vamos a iniciar. Y voy a comentar más sobre ese tipo de funciones. Y abrimos ya otra dirección, digamos, o nos dirigimos hacia otro lado, ¿verdad? Que es precisamente la simetría, ¿sí? Simetría de media onda, de un cuarto de onda y demás cosas, ¿sí? También habíamos quedado en que le pedía a Rubí, ¿verdad? Que viera un poquito, una traducción del libro ¿cómo se llama? De ese archivo que les mandé, ¿sí? Y que está en francés, ¿sí? Es como, que será como 4 o 5 renglones, ¿no? Pero es su importancia, lo que tiene que ver ahí, ¿sí? Porque ahí se desprenden muchísimas cosas, ¿sí? En otro archivo ¿sí? Perdón, maestro, sí, se lo envía a su correo, pero pues no sé si usted que ahorita se lo lea o porque se lo mandé a su correo la traducción. Lo vas a leer y lo vas a explicar. Ok. ¿Sí? ¿Qué más? Entonces hay otro archivo por ahí que se llama 200 años de Fourier, ¿sí? Que me gustaría que también lo vieran. Se lo voy a mandar, si es que no lo he mandado. Y hay una parte muy importante que dice que, según los historiadores, y así se dieron las cosas, cuando hablan del teorema de Fourier, el principal, digamos, o el único, dicen, Fourier no dejó un teorema, dejó un problema. Y hasta ahorita se sigue todavía tratando resolviendo el problema, pero más aún, se siguen encontrando muchísimas cosas que tienen que ver precisamente con las series de Fourier, ¿sí? O más bien el análisis de Fourier, que posteriormente, pasando ya, evolucionando todo eso, ya se le llama el análisis armónico, ¿sí? Pero inicia precisamente con el desarrollo de la serie de Fourier, ¿sí? Se sigue explotando todavía ese problema y no se ha terminado. Hay muchísimas cosas, ¿sí? Y una de ellas es precisamente una vertiente que es sobre la propia matemática. Como tal, ha evolucionado muchísimo y han encontrado muchísimas cosas, ¿sí? Y por el lado de las aplicaciones también, ¿sí? Es cuando entraron a su página de internet y vieron la importancia o en qué se podía aplicar la serie de Fourier, cuáles eran sus aplicaciones, encontraron muchísimas cosas, ¿sí? Medicina, sismología, muchas cosas encontraron, la propia comunicaciones, electrónica, todo, mecánica, ¿sí? Todo eso, química, biología, todo eso, astronomía y demás cosas, física principalmente, ¿no? ¿Sí? Todo eso tiene muchas aplicaciones y, como les digo, se ha seguido explotando ese teorema que, como dicen,
no dejó un teorema, dejó un problema. ¿Y qué problemón dejó Fourier? Y vamos a ir comentando con respecto de eso, pero también, o sea, para que ustedes tengan una base conceptual histórica, ¿verdad? Y también tengan la herramienta matemática que se va a aplicar en sus problemas de ingeniería, principalmente comunicaciones, acústica, control y demás cosas. ¿Sí? Bien. Entonces, voy a partir de ese problema nuevamente. ¿Sí? Y para ya no repetir los cálculos, voy a hacer lo siguiente, observen, a partir de esto, ¿sí? Entonces, nuevamente, voy a hacer la gráfica como tal. Vamos a olvidarnos un poquito de los cálculos, ¿sí? De las integrales y todo lo demás. Y ¿sí? Entonces recuerden que tenía la función, más bien, mi función es f de t igual al valor absoluto de t. ¿Están de acuerdo? Así la definimos. Pero recuerden que el valor absoluto de t, aquí lo ponemos, ¿sí? El valor absoluto de t, por su definición desde cálculo diferencial, ¿sí? Integral. Entonces me dice que, por ejemplo, si tengo esta función, que está aquí, ¿cómo es su gráfica de ella? De t o x, digamos. ¿Cómo es su gráfica de ella? Que tiene una recta con una pendiente. Ajá. No. F de x igual a x, por ejemplo. O f de t igual a t, ¿no? Según el cálculo diferencial. El primer semestre anteriores estamos manejando ella. Y esta, perdón, esta es una pendiente, es una recta de pendiente 1, ¿verdad? Que pasa por el origen. ¿Sí? El concepto, la definición del valor absoluto, me dice desde los números, recuerden, cuando en la primaria por allí le decían el valor relativo y el valor absoluto de un número. ¿Sí? Entonces esto ya se traduce a mis funciones, ¿sí? Y dice el valor absoluto, todo es positivo. La parte negativa la convierte en positivo, ¿sí? Entonces, de acuerdo con eso, esta parte negativa la va a convertir en positiva y me quedaría así, observen. Y esa sería la función valor absoluto. ¿Sí? Por ejemplo, imagínense la función f de x igual al seno de x. ¿Sí? Ustedes saben que la gráfica de la función seno de x, por ejemplo, si la tomo de menos pi a pi, sería de esta forma, y sería así. ¿Están de acuerdo? Y sigue, ¿sí? Repitiéndose, sigue su ciclo, ¿sí? Cuando pongo el valor absoluto, ¿no? Me dice entonces que la parte negativa la hace positiva. Es una inversión, y entonces quedaría así, esa parte, valor absoluto. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Entonces, cuando hablamos del valor absoluto de mi función f de t, es esto. ¿Sí? Y ella tiene una definición exacta, ¿sí? Que lo vieron desde cálculo diferencial, ¿sí? Y me dice entonces, de acuerdo con esto, ¿sí?
que mi función, valor absoluto de t, que está definida en todo su dominio de los reales, se va a ser igual a t si t es mayor o igual que 0. Y va a ser menos t si t es menor que 0. O 0. ¿Sí? Entonces, como aquí estoy indicando, va a ser la propia parte positiva para todos los positivos y va a ser menos t para todos los negativos. ¿Sí? Menos t. Y ahí viene así. ¿Recuerda? Entonces, esta es t y este es menos t. ¿De acuerdo? Pero me dice que esta función la tengo definida en un intervalo, ¿verdad?, acotado. Y ese intervalo acotado es precisamente, le voy a dar ¿cómo se llama? Esta escala, ¿sí? Pi y menos pi. Por aquí así. ¿Sí? Por ejemplo. Aquí sería menos pi y todo lo demás ya no me interesa, únicamente esa parte. ¿Sí? Se dan cuenta que esta función no es derivable. ¿Por qué? Porque tiene una esquina. Y esa esquina está aquí, en 0, es la que hace que mi función no sea derivable en ese punto. Pero es derivable en todos los demás. ¿Sí? Menos precisamente aquí. Y a la hora de hacer su extensión periódica, ¿verdad?, entonces... ¿La función sería continua o discontinua? Es continua, exactamente. Es una función continua, pero no es derivable. En ese punto. En ese punto, precisamente En aquí. Uh-huh. Y precisamente en algunas otras teorías, y que lo voy a comentar posteriormente cuando toque ese tema, voy a hablar de la suavidad de la función, la suavidad de la gráfica de la función. ¿Y a qué se refiere la suavidad? ¿Cómo se dice suave en inglés? A ver. ¿Recuerdan? Suave. Creo que se dice soft. De suave. Ajá, sí, exacto. ¿Sí? Entonces ahí viene precisamente la definición de una función suave. Función suave. ¿Cómo dijiste? Smooth. Soft. ¿Sí? Entonces... Se escribe S-O-F-T, pero la O se pronuncia como casi A, y entonces es soft. Ah, sí, sí, sí. Entonces, esa definición la vamos a meter cuando hablemos de la función impulsiva. ¿Sí? Porque precisamente ahí se precisa o se necesita a la hora de hacer una integral que mi función sea suave. ¿Qué quiere decir? Que sea continua y derivable en todo punto. Que no tenga esquinas, por ejemplo. ¿Sí? Porque recuerden que una esquina es un cambio brusco de la velocidad. ¿Sí? Y la velocidad es precisamente la derivada. Entonces, cuando vengo por esta dirección hacia acá, por ejemplo, aquí encuentro un cambio brusco. ¿Sí? ¿Por qué creen que las carreteras no hacen esquinas? ¿Sí? Porque no debe de haber cambios bruscos de la velocidad. ¿Sí? Bueno, entonces tengo esta ahí, y al hacer su extensión periódica, observen, ¿sí?, me quedaría de esta forma y de esta forma. ¿Sí? Más o menos. Ustedes ya la tienen bien, por eso ahora sí les voy a exigir, ¿verdad?,
de que tengan su extensión periódica, porque ella me va a dar mucha información, ¿sí? Y así solamente, ¿sí? Y demás, ¿verdad? Pero si yo observo únicamente la función en el intervalo fundamental de menos pi a pi, observen, y aquí vale t, y aquí vale menos t, ¿sí? Me fijo únicamente en esta, lo voy a repintar con el color, ¿sí? ¿Sí? Observe, así. Tengo esa, la que está en color negro, la que está en color azul, es su extensión periódica, ¿sí? Pero inmediatamente ustedes, ¿verdad? Y así ya lo tienen analizado, ¿verdad? Que la gráfica de la derecha, o ese segmento de la derecha, es el reflejo del de la izquierda, o viceversa. El de la izquierda es el reflejo de la derecha, ¿sí? Donde el eje de las Y o el eje de las ordenadas actúa como un espejo, ¿verdad? Y ese espejo obviamente es un espejo de reflexión, ¿sí? Y nos damos cuenta que la parte derecha es igual que la parte izquierda, ¿sí? Cuando se tiene una función o una gráfica de ese tipo, con esas características, se dice que la función es simétrica o la gráfica es simétrica. Simétrica al eje de las ordenadas, ¿sí? Y esa simetría se llama simetría axial. Y por lo tanto la función se dice que es una función par. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vamos a escribir esa parte. ¿Sí? Y después regresamos nuevamente a los cálculos para ver cuáles son los desarrollos que tenemos que hacer. ¿Sí? Dice, me voy a referir únicamente a la función definida en el intervalo fundamental. Dice, se observa, ¿sí?, de la gráfica, ¿sí?, que la función, ¿sí?, le pones así, f de t igual a valor absoluto, f de t, ¿verdad? La parte, le pones coma, ¿verdad? Dice que la componente del lado derecho ¿sí?, es el reflejo de la componente del lado izquierdo, ¿sí? Del lado derecho es el reflejo, o viceversa, ya no escribo esa parte, ¿sí? En este caso, ¿verdad? Aquí le pones donde el eje de las ordenadas
¿sí? Actúa como el eje, que puedes decir el eje de reflexión. ¿Sí? O espejo, ¿están de acuerdo? O se está reflejando esta con esta y esta con esta, ¿están de acuerdo? Y podemos observar entonces, ¿verdad?, que cuando tomo aquí un punto, que está aquí, observo su imagen, aquí está, por ejemplo, ¿sí? Voy a quitar esta parte, y es para cualquier función. Por ejemplo, aquí tengo el valor de t, y esta sería f de t, observen, ¿sí? Su valor. Y tomo el simétrico, que sería aquí, menos t, y observo su valor, y sería f de menos t. A ver, es f de menos t. ¿Están de acuerdo? Pero en este caso, f de t y f de menos t son iguales. Y esa es la característica de ese tipo de simetría. ¿Sí? Bien, entonces, dice donde el eje de las ordenadas o el eje de las y actúa como eje de simetría, de reflexión. ¿Sí? Le pones, dice, toma. Cuando una función muy bien. Si cuando una función tiene esta información, con respecto a su gráfica, se dice que la gráfica, ¿sí?, es simétrica con respecto al eje de las ordenadas, ¿sí? ¿Sí? Que le pones aquí entre paréntesis simetría axial, ¿sí? Con respecto al eje de las ordenadas, se llama simetría axial, y la función se dice que es par, ¿sí? Entonces, cuando tengo una función que sea par, es porque tiene simetría axial. Observen. Pero una condición aquí le estoy imponiendo, que esté definida en intervalos iguales, tanto de la izquierda como de la derecha. Observen. ¿Sí? Bajo esas condiciones, se cumple que si tiene ese tipo de reflexión o simetría axial, entonces la función es par. ¿Están de acuerdo? Y las funciones pares tienen una definición bien, se puede identificar fácilmente, ¿sí? Lo que ustedes vieron en cálculo diferencial, ¿sí? Tengo 3 minutos, voy a escribir esto y esperamos el corte. ¿Están de acuerdo? Bien. Tengo entonces estas series de observaciones para definir lo que es una función par. Dice una función par, ¿sí?, es aquella pues que su gráfica es simétrica. ¿Con respecto de quién? Con respecto al eje de las ordenadas. Esos 3 puntos únicamente, o esos 3 elementos, son los que me van a permitir identificar una función que sea par. Primero, que su gráfica tenga una simetría, o reflejo, pues, ¿sí?
Esa simetría se llama simetría axial con respecto al eje de las ordenadas. Y si cumple con eso, entonces se dice que es una función par. Eso es desde el punto de vista de las representaciones gráficas. Ahora lo voy a presentar desde el punto de vista matemático, como una definición. ¿Sí? Bien. Entonces tengo esta parte. ¿Ya puedo borrar esto? Ya, profe. Ya, profe. Entonces, hacemos lo siguiente, y ahí le vamos a dejar en lo que se... Regresamos la otra parte. Dice, entonces, definición. Dice, si F está definida, ¿sí?, en el intervalo por ejemplo, de menos A, A, ¿se ve? Y si f de t es igual a f de menos t, entonces f de t es una función par. ¿Sí? Esa es la definición. Vamos a esperar que se haga el corte. Ya me avisó ahí. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Y ese tipo de funciones es precisamente, deben satisfacer una primera condición. ¿Sí? Y recuerden, y pónganle como una nota ahí, nota importante. Para poder considerar la simetría, es necesario que la función esté definida en intervalos iguales, tanto en la derecha como en la izquierda. ¿Sí? Finaliza la nota. Sí, es importante eso, que ustedes tengan claridad con respecto a eso, para poder considerar la simetría. ¿Sí? Yo creo que ese concepto de simetría constantemente ustedes la están viendo, ¿no?, en la vida diaria, ¿sí? Desde la primaria, ¿no?, por ejemplo. Son los reflejos de con respecto a qué, ¿de acuerdo? ¿Sí? Por ejemplo, a ver, un triángulo equilátero, ¿es simétrico? Sí. Con respecto a algún eje o algún punto. Pues de cualquier lado es simétrico, ¿no? Porque sus ángulos miden 60 grados. Si tomas, por ejemplo, un triángulo equilátero, imagínense un triángulo equilátero. Ya lo tiene ahí en su mente, en su mapa conceptual. ¿Sí? Pónganlo como quieran ustedes. Tomen un
punto medio de un segmento. ¿Ya? Ok. Ese punto medio lo van a marcar un segmento o una recta de ese punto medio al vértice contrario, digamos, opuesto. ¿Ya? Es Sí. fácil imaginar. ¿Sí? Ok. Y se dan cuenta que la parte derecha y la parte izquierda son iguales. Y esa recta que formaron, o ese eje, se le llama eje de simetría. ¿Sí? ¿Cuántos tiene? ¿Cuántos ejes de simetría tiene? 3, ¿no? 3, exactamente. ¿Sí? Imagínense un círculo o un disco, digamos. Y consideren un segmento o un rayo que cruce por el origen. Cualquiera. ¿Sí? Y se dan cuenta que un lado es igual que el otro. ¿Sí? Ahora, ¿cuántos ejes de simetría tiene? ¿Cuántos ejes de simetría tiene? ¿Cuántos rayos puedes cruzar por el origen? A ver, ¿cuántos? ¿Cuántos rayos se puede cruzar por el origen? Sí, ¿cuántos rectas o segmentos de recta? Se les llama rayos, ¿sí? Puedes pasar por el origen. Pues demasiadas. Muchos. Demasiados, muchos. ¿Cuántos son? N. ¿Cuántos son demasiados para ti? Infinitos, ¿no? Infinitos, exactamente. Entonces tiene un número infinito de grado de eje de simetría. ¿Y un cuadrado? Tiene 4. ¿Sí? Y es igualmente. Y ese, para nosotros, ¿verdad? Aquí, únicamente vamos a considerar un eje de simetría para el tipo de las gráficas o de funciones, ¿sí? Y también un eje de simetría y un punto de simetría. Ahorita voy a comentar sobre eso. ¿Sí? Bien. Entonces ya tengo bien identificado lo que es una función par. Aquella que es simétrica con respecto al eje su gráfica simétrica con respecto al eje de las ordenadas. ¿Sí? Es decir, lo que ocurre en el primer cuadrante ocurre en el segundo. O del tercero al cuarto. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Bien. Y tenemos lo siguiente. Esa es una función es par y su representación matemática es la siguiente. Voy a quitar esta parte. ¿Sí? Dices, entonces, dice, f de t es par. ¿Sí qué pasa? Si f de t es igual a f de menos t. Observe, nada más. Así. Claro, f definida en intervalos simétricos. ¿Sí? Bien. Esa es la primera condición que tengo. ¿Sí? Pero en un principio, ¿sí? Habíamos visto, recuerde
¿ok? Mi función f de t igual a ti, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cómo es la gráfica de ella? ¿Sí? Ya lo habíamos visto al principio, ¿sí? Y comentamos que la gráfica, aquí lo voy a poner así, más o menos, ¿sí? Bien así. ¿Sí? Entonces, exactamente es una recta a 45 grados. Bien así. Etcétera. ¿Sí? Ella. Y la voy a tomar únicamente en un intervalo simétrico, por ejemplo, de menos pi, de menos pi a pi, ¿sí? Y lo demás no me interesa, ¿sí? Así. Observen también, ¿sí? ¿Qué ocurre con esta gráfica? ¿Sí? Dices, ahora observamos lo siguiente, que lo que tengo aquí, esto que tengo aquí, lo voy a repintar así, ya no lo tengo aquí, como ocurría aquí. Ahora lo tengo ¿en dónde? Ah, pues del lado contrario, pero negativo. Observe. ¿Sí? Y lo tengo aquí. Lo voy a repintar más así, para que resalte un poquito. Dice, lo tengo de la parte negativa, pero igualito, pero únicamente negativo. ¿Sí? Entonces, veo que este punto es el reflejo de este con respecto a este punto. ¿Sí? Este punto que está aquí es el reflejo de este con respecto a este punto. ¿Sí? Entonces veo que hay reflejos, pero ya no con respecto a un eje, sino ahora con respecto a un punto. ¿Sí? Y ese tipo de simetría se le llama simetría radial o simetría puntual. ¿Sí? Y la función que me está caracterizando ya lleva otra etiqueta. ¿Sí? Dice, ya no es una función par, ahora se dice que es una función impar. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Bien. Entonces, ya voy a quitar esta parte. ¿Sí? Y me quedo con esta parte. Y aquí voy a escribirlo. Dice, observen la gráfica. Me refiero a esta. Este es f de t igual a t. Observen. ¿Sí? Dice, observe la gráfica de la función f de t igual a t, la cual está definida en el intervalo, ¿no?, de menos pi a pi, intervalos simétricos. Observen, es la condición. ¿Sí? Dice, entonces, ¿sí?, los puntos, y lo voy a poner en su color, para que no haya ningún problema. Entonces, los puntos de la parte derecha ¿sí?,
derecha se reflejan, ¿sí? Se reflejan, ¿sí? Aquí lo voy a quitar esta parte ya, en los puntos de la parte izquierda, pero negativos. ¿Sí? Y esto lo voy a subrayar con rojo, ¿sí? Así, y voy a representar esta aquí para que corresponda precisamente a su color, para que no haya problema de que quede todo en orden, digamos, ¿sí? Los puntos de la parte derecha, los que pinté aquí en color azul, se reflejan en los puntos de la parte izquierda, pero negativos, ¿sí? Y le pones aquí. Esto con respecto al origen, ¿sí? Esto es con respecto al origen. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Y le pones este tipo de simetría, ¿sí? Este tipo de simetría se llama radial o puntual, ¿sí? Y en este caso, ¿sí? La función se dice que es impar. ¿Estás de acuerdo? Entonces ya tengo dos importantes tipos de funciones, siempre y cuando estén definidas en intervalos simétricos, tanto la parte izquierda como la parte derecha. Observen, ¿sí? Entonces, cuando tengo este tipo de reflejos, del primero al segundo, o del tercero al cuarto, el tipo de simetría se le llama simetría axial con respecto al eje de las ordenadas, y la función se dice que es una función par. ¿Sí? Bien. Cuando la gráfica tiene una simetría como esta parte, que la parte derecha o una parte se refleja en la otra pero negativa, por ejemplo, del primero al tercero, o puede ser del segundo al cuarto, ¿sí? Entonces, ese tipo de simetría se llama radial o puntual, ¿sí? Y la función que le corresponde se dice o se llama función impar. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Entonces, observe, ¿verdad? Que si tengo un valor de aquí, sería E, aquí tengo su imagen que sería F de T, y si tomo el simétrico, aquí sería menos T, observo su imagen, y va a ser esta, y sería menos F de menos T. Observe. Es por eso que una función impar también obedece a una definición matemática. ¿Sí? Bien. Esto lo voy a escribir aquí, en esta parte. ¿Sí? Entonces, dices,
Y tenemos la definición, así, definición 2, porque dice, si f de t, se me pierde, voy a escribir bien. Si f de t está definida en intervalos simétricos con respecto al origen, ¿sí? ¿Sí? Esto es, ¿sí? Que esté definida, esto es, en el intervalo, por ejemplo, de menos a A, ¿sí? Y si cumple con, ¿sí? Y si cumple que f de t es igual a menos f de menos t, de parte de abajo, entonces se dice que la función es impar. Así. Tengo entonces ya mis dos definiciones de funciones pares y funciones impares. ¿Sí? Pero creo que ya estás pensando qué tiene que ver todo eso con nuestra serie de Fourier. ¿Verdad? Por ejemplo, la primera que tenemos es una forma simétrica, una función par, en la que tenemos aquí abajo, ¿verdad? Si hago su extensión periódica, observamos que es una función impar y además tiene saltos de discontinuidad, ¿sí? Entonces tiene que ver mucho con nuestra serie de Fourier. ¿Están de acuerdo? Pero esas características, ¿verdad?, tienen que ver precisamente con nuestro cálculo de áreas. Ese cálculo que ustedes vieron en cálculo diferencial. ¿Sí? ¿Está claro? Bien. ¿Qué voy a hacer primero? Voy a calcular el área de la función impar, considerando de que el área, obviamente, es una integral. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Entonces, lo voy a hacer únicamente a partir de las formas geométricas, que se puede hacer a partir de las formas del cálculo, y me exige únicamente hacer cambios de variable, y se acabó el problema, ¿sí? Pero no voy a entrar en esa parte, por la situación, espacios, tiempos y todo lo demás, pero sí lo voy a comentar a través de las representaciones gráficas, ¿sí? Aunque las representaciones o el desarrollo gráfico, como decían por ahí, claro, no es exacto, no es una comprobación como tal, porque es la interpretación gráfica que uno tiene, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero ver la primera, como que diría, es que le faltó de la parte derecha a la parte izquierda, un pedacito. Y cualquier medida de escala que tú tomes, siempre va a haber un defecto o un exceso. Por eso se dice que la gráfica, el hecho de hacer una demostración con gráfica no es aceptable. Pero para fines de presentación, como en nuestro caso, ¿verdad?, vamos a hacer todo lo posible con respecto a nuestro concepto de área y nuestra álgebra básica me lleve a resultados correctos. ¿De acuerdo? Bien.
observe lo siguiente. Ya me dije, checar tiempos. Cinco. Sí, bien. Le vamos a dar unos 10 minutos a esto para y después ya vienen las otras desarrollos. ¿Sí? Bien. Entonces, hacemos lo siguiente. Voy a quitar toda esta parte. Observen. Y me quedo únicamente con esto. Hasta aquí. ¿Sí? La voy a poner en esta parte. ¿Sí? Observen. ¿Sí? Voy a tratar de ver las cosas muy simétricamente. ¿Sí? Así. Por ejemplo, y tengo esta, para el caso de nuestra función, así, tengo este. ¿Sí? Para fines ilustrativos, diría. ¿Sí? Y voy a tomar la misma, ¿cómo se llama? Hasta aquí. ¿Sí? Esta parte y viceversa. ¿Sí? Aquí le voy a poner 2, si quieren, y obviamente este también vale 2. ¿Sí? Y aquí también le voy a poner menos 2, y obviamente aquí también. ¿Sí? Más o menos. ¿Sí? Así. No sé. ¿Sí? Déjenme explicar bien esta parte. ¿Sí? Y pregunto, ¿a qué vale menos 2? ¿Sí? Quiero calcular el área de esa figura. O diría más exactamente, quiero calcular el área encerrada por esa gráfica, ¿verdad? ¿Sí? Observen bien, ¿eh? Observen, observen. ¿Sí? ¿Sí está claro? ¿Ya lo observaron? ¿Ya lo vieron bien? ¿Ya captaron la idea? Ok. García Trejo Ángel. Sí, profe. ¿Cuál es el área encerrada bajo la curva? ¿De la función, profe? Sí, de tu función. No, no he agarrado bien la idea, profe. Sánchez Durán. Sí, profe. ¿Cuál es el área, desde tu concepción de cálculo diferencial, integral, y tu concepción de área, cuál es el área encerrada bajo la curva? Sería la integral de la función entre los dos puntos, bueno, entre ese intervalo. Sí, digamos. ¿Y cuál es el área? Ok.
Pineda, Telles, Cristian. Ya quiere. Exactamente. Exactamente. ¿Para qué quieren integrales por partes y cambio de variable? No, es una simple área que les dije. ¿Sí? Que esa área la traduces a tu cálculo integral y te dice, la integral de una función impar te da 0. ¿Sí? A lo que vamos así. Así de simple deben ser las cosas. ¿Sí? Entonces, por ahí, también vamos a ir considerando las participaciones. Muy, muy importantes por ahí. George González, ¿tú llevas el control de las participaciones? Ok. Ahí te encargamos. Vean qué sencillo es. Quiero encontrar el área. Obviamente, aquí tengo una función que va a ser t, ¿verdad? Todo esto. Y dirías, porque te fijas a los extremos, completamente. Y ya voy a calcular el área. Sería la integral de menos 2 a 2. ¿De quién? De t. Diferencial de t. Y empezaste a hacer cálculos. ¿Sí? Pero no te diste cuenta, ¿verdad?, de que esta de menos 2 a 2 te está formando dos triángulos, ¿verdad? Y por eso lo puse así exactamente. ¿Cuál es esta área que voy a poner aquí? Le llamaré A1, ¿verdad? Entonces, este es el área total. El área igual a la integral de menos 2 a 2 de t, diferencial de t. Dice, de menos 2 a 2 va a ser una área A1, ¿verdad?, y una área A2, ¿verdad? Más A2. Claro, porque está en dos partes, ¿sí? Pero dice, ¿cuál es el área A1? Pues simplemente el área de un triángulo. ¿Por qué? Porque según la integral es el área bajo la curva. Entonces estoy calculando esta parte. Va a ser base por altura sobre 2. 2 por 2, 4. ¿Sí? Entonces, el área A1 vale, ¿cuánto? 2. Más el área base por altura sobre 2. Y también te da. Pero la suma algebraica. ¿Y esto cuánto es? 0. ¿Sí? Pero ¿cómo es esta función? Pues es una función impar. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Qué es lo que rescatamos de ahí? Simplemente que la integral de una función con simetría impar me da 0. ¿Sí está claro? Sí, profe. Así de simple. ¿Sí? ¿Hacia dónde me va a llevar todo eso? Bueno, entonces ya le ponemos aquí. ¿Sí? Y le ponemos lo siguiente. Entonces, dice, se observa lo siguiente, que la integral, aquí lo voy a poner, de menos a hasta a, de una función f impar, es igual a 0. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Bien. De ahí voy a seguir ese caminito ya que empezamos a trazarlo, ¿verdad? Bueno, ya iniciamos ese caminito y voy a seguir por ahí. A ver hacia dónde me va a llevar con respecto a la serie de Fourier. ¿Sí? Porque no he perdido
objetivo ahí. Y mi objetivo es claro, la serie de Fourier. ¿Sí? Bien. Entonces tengo la función, la integral de una función impar me da 0. ¿Claro? Bien. Voy a quitar esta parte, está aquí. A ver, déjenme checar cuánto tengo de tiempo. Tengo 3 minutos, casi 4. Bien. Y después, bueno, ya tengo una función par y una función impar. O sea, ¿sí? Voy a quitar esta parte para tener un poquito más de espacio. ¿Sí? Entonces dices, par, una función par satisface que f de t es igual a f de menos t. ¿En serio? Una función impar satisface que f de t igual a menos f de menos t. ¿En serio? Si me fijo en estos signos, aquí, obviamente va un signo positivo, que ya no se le pone, porque se sabe. ¿Sí? En este otro me fijo en el signo negativo. Entonces, par corresponde a signo positivo. Impar corresponde a signo negativo. ¿Sí? Y me regreso casi como 16 años para ustedes. ¿Sí? Bueno, 15 más o menos. Y dijiste, ¿cuánto es más por más? ¿Cuánto es más por más? Más. Más. ¿Y quién es más? Una función ¿qué? Más. Par. ¿Sí? Entonces, una función par por una función par, ¿qué me da? Una función par. Función par. Los signos de tus cursos de... ¿En dónde lo viste? ¿Tercero o segundo año de la primaria? ¿Sí? Voy a lo otro. ¿Sí? Observen. Con esta condición. Ahora, mis operaciones básicas, ¿sí? Más por menos, ¿cuánto es? Menos. Menos. ¿Quién es más? Ah, una función par. Por menos, ¿quién es menos? Ah, pues una función Impar. impar. Entonces, una función par por una función impar, ¿qué te da? Una Impar. función impar. Exactamente. ¿Estás de acuerdo? Ahora lo otro. Más por menos y... Profe, se va a cortar ya en cualquier momento la sesión. Sí, vamos a esperar. Sí, bueno, siento que ya Sí, se va a cortar. aunque ¿Verdad? sean 5 minutos para terminar esta parte. Sí, profe. Sí. Dale, pues. Y- Ok. ¿Sí? Se quedó en 28. No sé si se vayan a conectar. Ok. Ok. Diego. ¿Quién más? Ujú. Impar por impar es una función par. ¿Están de acuerdo? Son mis operaciones algebraicas básicas. ¿Sí?
Ok. ¿A dónde nos lleva todo esto? ¿Sí? Bien. Entonces ya tengo... ¿y cuál es la integral de una función impar? ¿Se acuerdan? 0. 0, exactamente. ¿Sí? Entonces, pues, la integral de una función impar es 0. Y voy a cerrar esta sesión únicamente con una exposición, y para la siguiente vamos a partir de esta exposición. ¿Sí? Y quedan pendientes algunas cosas, ¿sí? Pero es que cualquier punto que toques en la serie de Fourier te lleva un montón de cosas. Como dije, toqué lo de la simetría y me llevó a muchas cosas por ahí. Y a lo siguiente, observen, tengo que, vean, lo voy a poner así, el coseno de t es par, el seno de t es impar, ¿están de acuerdo? Y tenía la integral de menos pi a pi del valor absoluto de mi función anterior de t por el seno de nt diferencial de t, y esto es nuestro índice n igual a tanto. El seno es impar, esta función es par. El producto de una par por una impar, ¿qué tengo? Impar. Y la integral de una función impar, ¿cuánto es? 0. 0. El BN, ¿cuánto te da? 0. ¿Sí? Profe, tengo una duda. ¿Sí? Profe, Lourdes, ¿qué pasó? ¿por qué seno es impar y coseno es par? Y el último comentario. Acuérdate que la función coseno viene así. ¿Sí? Su gráfica es así. Y lo mismo que tenemos aquí, lo tenemos aquí. ¿Estás de acuerdo? Por eso tiene simetría axial. Y es una función par. Es por eso, ya terminó, que el coseno de menos teta es igual al coseno de teta. Acuérdate. De ahí nace esta definición, o esta propiedad. ¿Sí? Y el seno, aquí lo voy a dejar aquí, viene así. Y lo que tengo aquí, lo tengo aquí. ¿Sí? Y es impar. El coseno es par, el seno es impar. ¿Sí? Ok. Y ya como tengo operaciones algebraicas, pues ya las integrales ya me dan mucha información con respecto a la serie de Fourier. ¿Por qué dijo ¿Sí? que el valor absoluto? No, yo no. Ok, no, olvídelo. No, ya. ¿Sí? Bien, aquí le dejamos para ya no meter más cosas. Aquí le dejamos y nos vemos la próxima. ¿Sí? Sí, profe. Pues, por ahí, Sí, por ese profesor. camino de estudiar. Es bueno estudiar. ¿Sí? Sí, profe, muchas gracias. Pues, nos vemos. Nos vemos, cuídese. Nos vemos, profe. Nos Bonito vemos, día, profe. nos vemos, profe. Bye, gracias. Hasta luego. Bye. Hasta luego.